Bueno, ayer no cayó ni granizo, ni agua, ni lluvia, ni nada, a pesar de que se había dado la alerta, ¿no? En este caso porque podía haber ocurrido lo mismo que ocurrió el pasado sábado. Finalmente, por lo visto, esa gran cantidad de agua cayó sobre el mar. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de la Solo Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Digo esto porque se había previsto por parte del gobierno de Canarias, se había alertado de que no se celebraran las clases extraescolares. Finalmente muchos tomaron la decisión de no celebrarlo, pero no estaba prohibido, sino que se aconsejaba. Sí. Buenas tardes, Gloria Artiles, ¿cómo estás? Bien, yo de todas maneras sí llovió un poquito, yo aproveché para sacar las plantas debajo del techo, las saqué fuera. Pero ¿cuánto cayó? No sé, poco, pero lo suficiente para que se regaran. Bueno, yo en Tahiti como siempre ni una gota. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, pues como te viste, ¿te gusta mucho pasear, caminar y eso? ¿Estuviste viendo el granizo o no? El otro día justo me cogió en Teguise, en la villa, que tenía unas actividades dentro de... Hay unos pateos organizados por la propia Consejería de Educación de rutas patrimoniales por Lanzarote y justo lo sorprendente fue cómo cambió el tiempo de un momento para otro, porque el punto de encuentro era a las 10 de la mañana en Teguise, a las 10 hacía un día perfecto, porque además sin viento y tal, y nos dio tiempo de terminar a las 12 y cuarto, 2 y 20, se veían ya truenos, me dio tiempo de verlo todo, vi el tornado que venía por el Hable, y luego me metí en el coche y empezó a granizar y estuve un rato dentro del coche esperando a que terminase el granizo porque no me parecía conducir con esas piedras cayendo, porque sí, o sea, eran granizo, pero en fin, que para uno que no está acostumbrado casi ni con lluvia, pues ya con granizo menos, pero sí lo vi todo. Ya, lo cierto es que, insisto, los meteorólogos han dicho que desde que se tiene conocimiento y datos y fecha, es posiblemente la mayor granizada que haya caído en Lanzarote, ¿no? Y realmente, salió en todos los medios de comunicaciones, no, pero en muchos medios de comunicaciones, habrían precisamente por el contraste, ¿no? De ser una tierra que, pues, que prácticamente nunca, yo creo que en Lanzarote nevar nunca ha nevado. Lo que más sí ha pasado en otras ocasiones es caer granizo. Bueno, y el frío que está haciendo. Y el frío bajó la temperatura con ese mismo hielo, pues bajó 3 o 4 grados más de lo... De todas maneras, fue un episodio creo que como muy localizado, ¿no? Porque, o sea, aparte de... Son gotas frías que le llamábamos antes. Exacto, que aparte yo no soy meteorólogo, no tengo ni idea, pero aparte de la rapidez con la que se formó, ¿no? De pasar de una mañana relativamente tranquila y con hasta buen tiempo, podríamos decir, también por la localización. A mí me decían que en el norte, por ejemplo, que por altura por el norte prácticamente no cayó nada, o sea que estuvo muy localizada la parte centro de la isla. En dos puntos. O en otras islas que tampoco ese día, así lo han tenido antes de ayer, pero no ese día, fue más bien... Efectivamente cayó en 2 puntos. Por cierto, que hace 1 hora y media por ahí hubo un choque, los clásicos choques esos que se dan en la LZ2, por la altura de Playa Honda, y provocó un atasco de considerable tamaño. En cualquier caso, finalmente no ocurrió nada, según nos dicen, en el sentido de que no hubo que lamentar ningún tipo de herido importante ni nada, pero sí es verdad que ya en este tipo de carretera pues se produce un atasco y más si son horas puntas como puede ser eso, ¿no? Sobre las 2:30, 1 del mediodía. Sí, por la presión que estábamos hablando que está soportando esa carretera. La gente va afortunadamente bastante prudente, pero eso no evita que puedas tener algún choque, aunque no pase nada más. Efectivamente. Bueno, por cierto, y también ayer lo decíamos y ya está confirmado, se ha arreglado y el agua ha vuelto a la isla de La Graciosa. Estuvieron 2 días sin que llegara el agua a La Graciosa. Es verdad que ellos tienen ahí un pequeño tanque que con eso un tanque del propio, en este caso de Canal Gestión, y los propios tanques de las casas, pues pudieron mantener el tipo, no era el mejor año. Me refiero, no es la mejor época en gente, pero mira lo que se produce, Tomás, eso es la imagen, cuando se rompe una tubería que ya tiene pues unos 30 años y que realmente no está en condiciones de soportar más, que tiene que ser sustituida, pero ya, y además, no sé si ustedes son partidarios también de poner una pequeña desaladora, que ahora la desaladora se monta como el que monta una caseta de campaña, se hacen fácilmente en la isla de La Graciosa. Sí, la verdad que en Lanzarote en general, y en esto entra también La Graciosa, y quizás por la doble insularidad o triple,
pues se ve acrecentado, tiene, o sea, este tipo de deficiencias en infraestructuras que uno las ve venir porque, o sea, crece la población, crecen los servicios, crecen, en este caso para La Graciosa especialmente, la cantidad de turistas que van llegando y sin embargo mantiene las mismas infraestructuras, además de cuestiones básicas como puede ser el agua, que pueden tener, pues, dice usted, ¿de cuándo es la...? Eso hace unos 30 años. De hace unos 30 años, que eso que no tiene nada que ver con, a partir del deterioro normal que tiene normal, este tipo tubería, de... ahora hay unos materiales mucho más fuertes, en fin, y de hecho se compró en la legislatura pasada, está la tubería. Lo que pasa es que ahora están diciendo que la tubería no se compró con el diámetro de cara a 20 o 30 años, sino para las fechas bueno, cuando se compró hace 2 o 3 años. Y entonces calculaban que va a haber mucha más demanda y por lo tanto que es necesario poner una más grande. Pero yo creo que realmente no creo que La Graciosa vaya a crecer mucho más, ni debe crecer mucho más. Y en cualquier caso, una potabilizadora pequeña de estas, para ponerla esa que está ya comprada, porque no creo que se utilizará para otra cosa, me imagino. Pero yo creo que habría que hacerse un planteamiento de que no puede esperar más tiempo. Es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? De que, oiga, sí, pero esta tubería, según nos cuenta Off the Record, gente de Canal Gestión, técnico, está, pero realmente que va a pasar cada 2 por 3 un bizcocho, está bizcochada. Sí, como la tubería que tengo yo justo también debajo. ¿De tu casa? Justo en la calle de mi casa, que cada 2 por 3 está mal. Es que hay que hacer una renovación. De todas maneras, es verdad que no está mal pensar, porque como tú dices, La Graciosa tampoco va a crecer mucho más. Pongan eso antes que no poner nada o estar esperando 20 años más. Yo lo que creo que demuestra también es el cortoplacismo y en general de la clase política en Lanzarote. O sea, este tipo de cosas son las que son difíciles de vender, pero como digo esto, o sea, todo lo que son infraestructuras, especialmente lo que esté o bajo tierra o bajo agua, pero son las esenciales para la vida de la gente, ¿no? Y entonces los políticos que siempre están pensando en las elecciones siguientes, en 2 años más allá, como mucho, pues parece que no le dan la importancia que tiene a este tipo de cuestiones. O sea, en Lanzarote en general, en este tipo de asuntos, ¿no? Como con el tema de los pluviales, que tuvo que encharcarse a la gente las casas en Argana Alta, recordamos todas esas imágenes, para que de verdad hubiese una inversión fuerte y una petición a todas las instancias que fuese necesario para ese tipo de obras, ¿no? Que son pues las básicas en una sociedad pues, que tiene unas instalaciones mínimas. Yo creo que con La Graciosa está pasando exactamente lo mismo. Es una cosa que, bueno, mientras vaya llegando el agua y va tirando, pero ya en los últimos años, o sea, ya es una demanda, especialmente este último verano, ¿no? O sea, de cortes de agua que dejas a la isla en seco y complica muchísimo la vida de la gente, del negocio turístico que allí se ha generado y todo lo demás. Sí, que lo que dices, ¿no? Que lo que no se ve no existe, pero sí existe y a veces cuando se manifiesta de esta manera, ¿no? Con grandes perjuicios para la población, como ocurre también, por ejemplo, con Arrecife, con todo el tema de las aguas. Ese es un tema muy importante y ahí coincido con Tomás en el sentido de que hay grandes infraestructuras que son absolutamente necesarias, que es la base absolutamente para que después todo funcione. Yo cuando oigo hablar tanto tiempo de las islas biosféricas, islas sostenibles, y que La Graciosa, que es una cosa fácil de resolver, porque estamos hablando de un pueblo de 700 habitantes, no más. Es verdad que después cuando viene la fiesta y tal hay 2000, pero residentes son 750 personas. Que no seamos capaces todavía. Sí, es que el ejemplo para mí de la desidia, no seamos capaces de poner allí para una depuradora para tratar el agua. Una potabilizadora. Claro, y no tener que seguir tirando el agua en pozos negros, que está bien, que en aquella época no había otra fórmula, pero oiga, es que esto por emergencia, el gobierno anterior de Fernando Clavijo, recuerdo que puso una cantidad de dinero para hacer las primeras obras, pero ahora falta el enganche y el enganche llevamos aquí 4 años. Yo sinceramente no entiendo esto. ¿Y cuál es la causa de que el enganche no se haya Pues no se colocado? sabe. Mira, la verdad es que yo he preguntado y nadie sabe muy bien. Unos echan culpa de que ha habido problemas estructurales, otro que no sé, pero nadie te dice la verdad. La verdad no te dicen nunca. Siempre te dicen cosas que nadie no se lo cree la gente, porque realmente no cuesta tanto. Por cierto, que hoy se reunió, Tomás, el Consejo de la Reserva de la Biosfera. Es verdad que no se ha reunido mucho con el tema de la pandemia, al menos esa es la excusa que ha puesto la presidenta del Cabildo, pero sí ya en el año 2022 ya se reunió y ahora en el 2023 es la primera reunión que mantiene. Yo estuve escuchando un poco, bueno, por cierto, que Nicolás Saavedra de Podemos, que es el nuevo consejero no electo del Cabildo de Lanzarote de Medio Ambiente,
ha sido nombrado como presidente de ese consejo. Y hay que decir, Tomás, que, bueno, se trataron muchas cosas muy interesantes. Yo lo que estuve escuchando, sobre todo el tema, yo tengo un especial interés, el tema de Famara, de cómo resolverlo, que es una pena porque eso lo tendría que figurar en el plan de uso y gestión del archipiélago chinijo y se tiene que hacer propuestas desde ese consejo para ver si se pueden tomar sin que se apruebe ese plan de uso y gestión, lo cual para mí es una contradicción. Pero hay una noticia y es que muchos de los ecologistas, sobre todo los sectores más ecologistas y digamos alternativos, de ese miembro de ese consejo que tú también perteneciste en alguna ocasión, han pedido que se abra el debate del soterramiento de la carretera de Playa Honda, en el sentido que se muestran contrarios a poner la propuesta que quiere el Gobierno de Canarias, con el apoyo del Cabildo de Dolores Corujo, de la tercera solución, que es hacer una gran circunvalación por encima de toda Playa Honda y de la parte industrial. Sí, pues tiene lógica, ¿no? O sea, si algo... Por dos razones. En primer lugar, porque efectivamente si se tiene una visión de isla en la que se quiera consumir la menor cantidad posible de territorio, ¿no? Pues estamos hablando de... O sea, es de los pocos espacios en donde algo que hasta ahora era terreno rústico lo vas a convertir en piche. O sea, ya no es que sea... porque o sea, se puede llegar a entender, pues no sé, que es propia, es una vivienda, pues ya son paisajes antropizados y tal, pero es que hasta ahora ahí no se podía hacer nada, no sé si quizás un cuarto de apero, pero a partir de ahora va a poder caber una autopista, ¿no? O una autovía. Entonces, yo creo que desde el punto de vista ambiental está más que justificado y desde el punto de vista económico me imagino que esa es la principal razón para no soterrar la carretera en este caso a su paso por Playa Honda, porque efectivamente también hay que darle una solución, no solamente a la densidad del tráfico, sino también a una Playa Honda que está dividida en dos partes, ¿no? O sea, que tienes la parte residencial por un lado y luego la parte, digamos, comercial por otra, que para Playa Honda sería muy beneficioso que estuviese un poco más integrado y no con una carretera en medio, en fin, todo lo demás. Bicicleta, guagua, la gente tiene que bajarse en un lado y cruzar el túnel hasta el otro. Y entonces el coste, entiendo yo, es el económico, porque claro, soterrar cuesta mucho más que lanzar una carretera por arriba y el mantenimiento. Pero también yo digo que es que Lanzarote en ese sentido tendría que poner sobre la mesa su haber, o sea, todo lo que nos deben, o sea, todo lo que se le debe a Lanzarote, entre comillas, y sin las comillas si se quiere. O sea, es verdad que aquí no tenemos los puentes que tiene, yo qué sé, la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria o la isla de La Palma por su orografía, y está bien que esas islas lo tengan, o no tenemos la autopista que está ahora cruzando Fuerteventura de punta a punta, porque a lo mejor no la queremos, o sea, no queremos ni el túnel de 5 metros y medio, que es uno de los mayores túneles de España y de Canarias, por supuesto, que están haciendo para unir... Hacia la aldea. No, esos son muchos pequeños túneles. ¿Lo de la carretera de la aldea o...? No, me refiero al Tenerife, que para unir el norte y el sur... El norte y el sur, y en fin, y las obras Tú ya puedes dar la vuelta con eso. El anillo insular, que dicen los tinerfeños. En fin, que ni tenemos eso, ni nos cuesta tan caro, ni lo queremos tampoco. O sea, somos una isla muy, digamos, muy... humilde, sí, o de poco pedir en cuanto a infraestructuras, porque también hemos decidido... Exacto. Pero oiga, para una cosa que estamos diciendo, oye, tenemos un problema, que es que Playa Honda está dividida en dos mitades y además hay demasiado tráfico en esa zona. Hagamos un túnel. Yo creo que es una petición lógica, coherente, no solo ambientalmente, sino también por el coste, por lo barata que le ha salido esta isla, en definitiva, a las instituciones canarias. Ellos, Gloria, dicen que no es por dinero, porque eso es lo que yo creo que es realmente, que es por dinero, porque no se quieren gastar lo que costaría hacer esa gran obra. Ellos consideran, además, que los técnicos, que aparte de que es muy cara, también la otra es mejor. También lo creo que lo dicen porque lo creen ellos que es mejor. Que dicen que de una manera más fácil y más rápida de poder hacer esa obra. Porque le da salida, entiendo yo, sí, a gente que venga del centro, digamos, o sea, desde San Bartolomé, Tinajo y tal, dirección sur, ¿no? Sí. Sin tener que pasar por Arrecife, digámoslo así. O sin pasar por la circunvalación. No lo encuentro ahora, y también, en honor a la verdad, esta solución estaba en el plan insular de 1991. No igual, no exactamente igual, mucho menos ambiciosa, pero estaba esa tercera vía. Yo por poner todos los datos en la mesa. Pero sí es cierto que más allá, en el ámbito político, Gloria, y me interesa ver tu opinión, es que hay sectores ecologistas de la alternativa que precisamente están metiendo el dedo en la llaga en el PSOE, ¿no? En el tema, porque el PSOE habla, por ejemplo, que después hablaremos un poco si quieren, del tema de declarar isla saturada a la isla de Lanzarote turísticamente, pero después hay temas
que los ecologistas son muy sensibles, como es el consumo de nuevo suelo, y sobre todo en una zona que por ahí es paso dejable y tal, pues es muy sensible. Y yo creo que eso le puede estar haciendo un daño importante en las expectativas electorales del PSOE. Hombre, se está sumando una serie de circunstancias en las que, por ejemplo, esto efectivamente, como tú dices, es así. No obstante, no estoy tan segura de que cueste menos soterrarlo, ¿eh? Yo no sé si leí esta mañana una nota de prensa o algo, como que al revés, costaba más la otra... Sí, porque al final la otra es mucho la mayor. otra alternativa, es decir, entonces todavía con más razón, si económicamente no cuesta tanto, y tampoco nos han preguntado ni ha habido un proceso de participación ciudadana a todos los vecinos de Playa Honda. Evidentemente parece, es que da la sensación, porque se ha cambiado de opinión, sin que, como tú dices, el Partido Socialista tenga ahí verdaderos motivos o verdaderos argumentos a nivel medioambiental. Es que inicialmente el Partido Socialista apostó por eso y apostaba por no consumir nuevo suelo turístico, nuevo suelo, en este caso rústico. Pero finalmente ellos dicen que le han convencido a los técnicos de que la mejor solución es la que se va a elegir, que es por encima de la zona industrial. Pero claro, es que esto tampoco es una cuestión técnica. Si las dos son viables y una tiene menos impacto medioambiental y tampoco se han consultado, y si además, como están diciendo, cuesta más económicamente finalmente lo otro, además estaba previsto en el plan del 91, como tú estás diciendo, que de alguna manera... No la misma, porque ahora es mucho más ambiciosa la carretera que se va a hacer. La otra salía casi prácticamente por encima de lo que es la gasolinera que hay antes de llegar para incorporarnos al cable. Bueno, pero digamos. mira, esa todavía, pero claro, la otra es que puede ser un impacto enorme. Es decir, yo creo que aquí el cambio de posición a mí no me queda muy claro el por qué. Porque por mucho que digan que los técnicos la han convencido, los técnicos también, la primera fórmula que pusieron también era el soterramiento que estaba contemplando. Y cada vez hay más gente que está pidiendo, y en el propio PSOE, está pidiendo el soterramiento. Y en el propio PSOE hay gente que dice que tenía que haberse apostado más absolutamente. A presionar más para que se le explicara exactamente por parte del Gobierno de Canarias por qué no se puede soterrar en otros sitios se hace sin y aparte ningún problema. no se han dado explicaciones. La población de Playa Honda somos casi 12.000 personas. Yo creo que también estar abierto a escuchar a la participación ciudadana, que muchas veces, aunque no sea vinculante, pero sí tienes que escuchar un poco también lo que pasa allí, ¿no? Y después estamos lo de la tercera vía, que soy yo, que es que al final me temo que no se va a hacer ni una ni otra. Pues eso no puede seguir así tal como está. Lo cual también hay que tener mucho cuidado, porque al final, entre que el Gobierno de Canarias dice, bueno, si ustedes no se ponen de acuerdo, pues aquí, entre que ustedes uno me dicen una cosa, el otro otra, nosotros decimos esto y tampoco nos dicen que se puede hacer, pues al final la casa sin barrer. Pero bueno, la verdad es que hemos quedado en este tema de inversiones, los 4 años que llevamos, últimos en carretera, no se ha hecho sino la rotonda. Desde el Gobierno de Canarias solo se ha hecho la rotonda. Y me decía alguien, dice, no, Jorge, y también se ha puesto muro de piedra en la circunvalación de Arrecife. Son las dos obras que no creo que haya podido llegar a más de 2 millones de euros, las dos obras. Ahí también hay que hablar claramente de la inoperancia de las administraciones, porque es una pasada. Bueno, por cierto, hemos podido hablar ayer con la consejera de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, con Alicia Banostonde, y realmente le preguntamos sobre el tema de las jaulas, porque hay realmente una confusión, la gente no sabe exactamente por qué, si todas las instituciones están en contra, por qué el Gobierno de Canarias dio el permiso. Vamos a preguntarle a ella porque creo que lo contesta. La posible implantación de jaulas marinas en el litoral de Lanzarote sigue creando controversia en la isla. Por ese motivo, la consejera del Gobierno de Canarias de Agricultura, Ganadería y Pesca explicó el punto exacto en el que se encuentra este proyecto que ha creado tanto malestar en muchas asociaciones y administraciones locales. No, nosotros no hemos dado ningún permiso, en realidad. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar una zona a petición, desarrollar el PROAC y lo que estamos haciendo ahora es la información pública de un proyecto que fue el que se presentó para esta zona, de manera que todas las administraciones puedan alegar, informarse y alegar lo que entiendan conveniente. Es verdad que en el procedimiento normal, la documentación, que es todo el proyecto que ha presentado la empresa, es una documentación voluminosa. Una documentación voluminosa que a su vez ha exigido el Cabildo de Lanzarote para estudiar en profundidad el proyecto. Pues estamos organizando para poderle enviar toda la información vía telemática para que les sea más sencillo tanto al Cabildo como a los ayuntamientos
para que puedan tener ese proyecto en sus manos y puedan estudiarlo y vean exactamente en qué consiste, para que puedan alegar todas las cuestiones que ellos entiendan. Se abre en estos momentos un periodo de reclamaciones y alegaciones, pero Van Ostenden va más allá y confirma que la acuicultura a día de hoy no es tan nociva como antaño. Entendemos que hay una cierta oposición, porque es verdad que en Lanzarote han tenido algunas experiencias hace años que no han sido muy positivas, pero es verdad que entendemos también que la acuicultura, tal como se hace hoy en día, es mucho más sostenible. Ahora se controla todo mucho más. De hecho, desde el gobierno hacemos controles rutinarios a las empresas, y ahora mismo tenemos empresas punteras en todo el país trabajando aquí en Canarias con un producto como puede ser la gran lubina del Atlántico, que es muy valorado y que yo creo que es una industria más que tenemos en Canarias, ¿no? Una industria pesquera más. Y no solo en España. Que además Europa apuesta por la acuicultura bien hecha. Con todo ello, la consejera de Pesca lo definió muy bien en tan solo una frase. En estos momentos la pelota está en el tejado de las administraciones lanzaroteñas. Bueno, pues parece que sí, da a entender, Gloria, que si finalmente todas las instituciones se oponen, pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que se le pueda dar el permiso. Pero también dejó entrever Tomás y Gloria y todos los que nos están oyendo, que realmente la culpa no es del gobierno de Canarias, que esto se ha hecho, esto es un procedimiento reglado que se llama, se aprueba el PROAC, que el PROAC es como, digamos, el plan general de cada isla, y se dice los zonas donde se puede instalar, y a eso nadie se opuso. Es que a mí lo que me sorprende es que se haya llegado a este punto sin más. O sea, vamos a ver. Y que la semana pasada estaba por aquí el alcalde de Tías y precisamente como una de las zonas afectadas, porque aunque es la mínima parte, pero sí también incluye, digamos, la parte final del aeropuerto, la parte que le corresponde a Tías, y también, digamos, hasta, pues no sé, debe quedar esas aulas más o menos a la altura de Beatriz Playa, sí, por ahí. El inicio de Guasimeta, al final de Guasimeta. Al final de Guasimeta y el inicio de los posibles, Bueno, más bien viene de la Bufona, de Arrecife, según me han dicho. Con todo San Bartolomé lo coge todo. Toda esa parte. Digo que lo que a mí me llama la atención es que eso esté en un papel. O sea, que a estas alturas tengamos que, porque claro, se complica mucho más cuando ya está en el proceso o cuando está, digamos, en el punto administrativo en el que se encuentra este procedimiento. Yo creo que cualquiera que sepa cuál es el negocio al que nos dedicamos mayoritariamente en esta isla, que es el turismo, cualquiera que sepa cuáles han sido las consecuencias de ese mismo cultivo de especies marinas enfrente de las playas en este caso de Playa Quemada, y cualquiera que sepa que ahí enfrente hay un aeropuerto, que además el tema de las aves marinas que se acercan, o sea, cualquiera se entiende que es incompatible con lo que hay ahora mismo. Es decir, que por dar a lo mejor negocio a una empresa o a dos o a, no sé, a 100 personas, puedes estar deteriorando ambientalmente, económicamente, etcétera, a lo que es la costa o una de las costas más pobladas, más productivas desde el punto de vista económico de la isla de Lanzarote. Ahí estamos viendo la zona que es el PROAC, donde se puede instalar. Es que no hay manera de poner esto, o sea, esto no, yo creo que no terminará ocurriendo. A mí lo que me sorprende, o sea, es que me parece, cualquiera que se haya bañado en Playa Quemada antes y ahora, ya no solamente, y desde el punto de vista ambiental, porque es que, además de cómo se ha hecho, porque yo no digo que no se pueda hacer, pero el cómo se hace este tipo de cultivo, o sea, la cantidad de pienso que le echan a estos animales, el cómo muchos han salido de las propias jaulas, o sea, si es la misma empresa y con las mismas técnicas, han salido y han... Creo que ahora han mejorado, según sus trabajadores, creo que han mejorado mucho las... Vamos, aquello está quemado. Yo creo que se eligió la peor zona. Y esa mala experiencia que tenemos es lo que ha hecho que una cosa que puede ser buena en general para el mundo, porque hace falta proteína de pescado, para la alimentación mundial, no se haya hecho bien en un momento determinado elegirse en la zona que es con el agua casi estanca y que lo que hace efectivamente, yo creo que de ahí tenía que salir lo antes posible. Yo creo que Alicia Van Ostenden, ¿no? Se llama, que tiene un apellido bastante curioso. Ha salido como ha podido de esta historia. Vamos a ver. Ha visto la gran oposición existente ahora mismo por las administraciones de Lanzarote. En mi opinión, la mayoría de esas opiniones, no las fundamentadas, sino las que están, porque tenemos aquí en el 28 de mayo unas elecciones, y todo lo que huela a problema medioambiental y tal, pues evidentemente ya sabemos lo que vamos a tener de aquí a mayo. Y creo que ya ha salido como ha podido. A mí sí me ha parecido entenderle
que efectivamente el tema de la acuicultura, y voy a leer una cosa que me parece interesantísima, que efectivamente las últimas técnicas que está habiendo ya con la acuicultura no tienen nada que ver con lo que había antes. Sí, sí. No solamente eso es lo que nos dicen los trabajadores. sino que es que está impulsado, independientemente del tema de los trabajadores, que me pone bastante nerviosa, porque yo creo que también muchas de las posiciones, yo lo entiendo, pero también me gustaría ver el mismo interés de las mismas personas que están poniendo esto, cómo pueden ayudar todas las administraciones a que estas 50 familias se les pueda reubicar, porque trabajadores somos todos y no hay de primera y de segunda. Si no quieres que esté ahí, oye, busca algo, pero me parecía de una manera de verdad denostando a esta gente, ¿no? Entonces, no, oye, también búscales a ellos porque todos son trabajadores, no solo el sector turístico. Pero voy a leer una cosa del país que creo que es interesante. O sea, España lidera la investigación en acuicultura y gracias a la innovación más puntera y a las buenas prácticas medioambientales de la acuicultura española, es posible disponer en la mesa de pescados de excepcional calidad a un precio asequible. La gran labor de investigación que hay detrás no solo garantiza el futuro del sector, sino también la alimentación sostenible del planeta. Es decir, yo creo que este debate tiene que hacerse con más ecuanimidad. Es decir, yo estoy de acuerdo, y esta es mi opinión, aunque no esté en las costas de Lanzarote. O sea, ¿por qué? Por el modelo turístico que tenemos nosotros, evidentemente, pero con argumentos que sean válidos. Porque produce más efecto negativo. Pero por que argumentos positivo. que sean válidos Para y que nosotros. sean certeros, porque si todas que es lo que le he entendido a Alicia Van No, yo Ostende. lo que más me da a entender ella es que no hay que criminalizar la industria. A ver, que sino una industria, todo lo contrario, es decir, es que se está pero investigando aquí lo que en estamos eso. hablando, Gloria, que yo Claro, hablo con entonces los yo también trabajadores y la verdad que pues, cuando te cuentan ellos la situación de ellos, pues realmente todo el mundo, Pero que ya a no nadie solo le los gusta ver a un trabajadores, trabajador. sino que a mí me gusta que me den datos que son ciertos. Y si esa industria en este momento no es tan contaminante, se está apostando por ella desde Europa, en España, No, y hay a muchísimos lo mejor sitios, se podía poner entonces más a lo mejor lejos, no no es sé, tanto, buscar otra o a lo zona. mejor no tenemos que tenerla aquí. Yo Vamos creo- a ver yo cómo, sinceramente vamos a ver creo que cómo lo Lanzarote, buscamos, pero con datos que sean Una isla verdaderos, tan pequeña ¿sabes? como la nuestra no tiene ningún beneficio, Claro, siendo yo particularmente... consciente de que es necesario que esas industrias existan. Sí, o sea, es que obviamente, vamos a ver, que una cosa es el asunto global y otra cosa es el asunto local. O sea, claro que el mundo necesitará, pues, si queremos seguir proteína, en este caso de origen animales marinos, y que eso, los caladeros y demás, no dan para los 8.000 millones de personas que somos en el planeta y que se tendrá que apostar de manera global. Y por eso seguramente hay directivas a nivel europeo y eso se traslada al Estado español y eso se traslada a Canarias. Ahora bien, perjuicios y beneficios para la población local, para el territorio en el que tú te pretendes instalar. O sea, primero que es que efectivamente es que tenemos aquella experiencia, pero es que tampoco nos podemos obviarla. Es que es la única que tenemos, la experiencia, digo, de lo de Playa Quemada. Y al parecer las licencias que se han dado es a la misma empresa. Entonces, yo no puedo ponerme a hablar de lo que pasa en sitios en donde es una acuicultura ejemplar, en donde hay un grado de investigación y desarrollo que ojalá, ¿no?, de personas cualificadas trabajando. Yo estoy hablando de lo que ya conozco, que es en Lanzarote, unas aguas sucias, esquilmadas desde el punto de vista ambiental o ecológico, pero lo que pasa es que estaban ahí apartadas. Pues imaginar eso enfrente de Puerto del Carmen, enfrente de la playa del Reducto o enfrente de la playa Guasimeta, se me ponen los pelos de punta. Es que yo no puedo pensar otra cosa que... Ahora, que tenemos que darle otra vuelta, que tenemos que ver dónde o cómo, o si con otro tipo de especies, si en vez de dorado... O a lo mejor no tiene que ser en las costas o a lo de mejor no tiene que ser en Lanzarote. Lanzarote, pues a eso es lo que quiero que vayamos. Pero me extraña Yo creo que ahí ya esté estamos de tan acuerdo clarito todos. en un documento que ya está en la exposición pública, los cuadraditos ahí enfrente, que me parece que alguien debió haberlo mirado antes. Si no me equivoco, Fuerteventura, que mire que tiene Fuerteventura es 3 veces más grande que Lanzarote, creo que no tiene ninguna. Pues ya sorprende. Creo que no tiene, y tiene el mismo PROAC, es decir, también tiene una zona, pero sí, no... claro, pero, o sea, es el mismo documento en el que están todas las islas. Pero no sé si allí las autoridades le dijeron que en Nanay o qué. Pues, Pero en siento que cualquier ahí no caso tiene. es que también ocurre otra cosa. Cuando nos hablan de informes técnicos medioambientales, estas granjas ha pasado cada 3 meses, es decir, no hay ningún informe negativo. Yo eso se lo he escuchado a Alicia Van Ostende. El único informe negativo es de una ONG que tenía Yaiza y la misma ONG decía que eso no se podía considerar en términos absolutos. Es decir, no es lo que nos suena.
es que tiene que haber, o sea, no puede haber informes contradictorios, porque también es lo que está pasando últimamente. Ya no te fías ni de los informes de los técnicos, porque un técnico te saca una cosa o otro te saca otra. Entonces, no, Gloria, pero yo no digo que sea lo que nos suena, pero a mí me da la impresión de que ha habido dejadez por parte de las instituciones que en su momento debieron hacer su trabajo, en este caso de presentar alegaciones o negarse. Hicieron? Por Claro. eso te digo que yo hicieron. hablo de lo que me suena, efectivamente yo hablo de lo que me suena, pero porque no tengo a la parte local que haya hecho su trabajo, es decir, yo, de hecho lo decía el otro día el alcalde de Tías aquí, gracias al trabajo de Yaiza, porque Yaiza lo tuvo en Playa Quemada, estamos aprovechando ese trabajo ahora para adaptarlo a la realidad de Tías, claro, a 3 meses de las elecciones. O sea, a mí me gustaría saber qué valores ambientales se ponen en juego, qué valores económicos, qué tal, pero eso no se ha hecho, Nada, o sea, no se se ha sabe dejado nada. correr el expediente hasta que está publicado en el boletín oficial. Tomás, yo creo crecen que rumores dada la y experiencia crecen que hubo rumores. tan mala, que yo creo que es una experiencia muy mala para la isla de Lanzarote, aunque ahora nos digan que es buena, ya nadie lo va a querer, aunque nos dijeran que fuera buena. Por cierto, me están diciendo ahora que desde la redacción que finalmente se aprobó que en el próximo 11 de abril, es decir, antes de las elecciones, a propuesta de los grupos ecologistas, se debata en el Consejo de la Reserva de la Biosfera el tema del soterramiento, de lo que estamos hablando antes aquí. Pues me parece muy bien. Y bueno, yo creo que tienen derecho, por lo menos tienen derecho. Yo después, a ver lo que cuentan unos y otros, pero por lo menos tienen derecho, Tomás. No, está bien. Y es una de las cosas para las que sirve en este caso la Reserva de la Biosfera, que es que en ocasiones, a ver, obviamente la configuración política no se va a cambiar Por cierto, ahora que hablaste de la configuración política, me dicen aquí desde la redacción que al parecer Marco señaló que esto no venía ahora a cuento para hacerlo ahora porque ya este tema se había tratado. Marco Vergá. ¿Se había tratado en dónde? En la propia Reserva de la Biosfera. Bueno, pues eso, la configuración política es la que es, pero la configuración política, y tiene su legitimidad, obviamente. Quiero decir que el Cabildo de Lanzarote ahora actualmente apoye una posible carretera o el no soterramiento de la carretera es legítimo, pero también yo, desde mi punto de vista, tiene que ver con los enganches políticos, es decir, porque el mismo partido está gobernando Canarias, es decir, no porque sea un convencimiento. Entonces, para eso también sirve la Reserva de la Biosfera, para que en ocasiones opiniones que no son las políticas, y con políticas no me refiero a las democráticas, sino a veces las de las directrices de partido, o sea, las que te mandan a defender porque es que es lo que tu partido manda. A veces se vean alteradas, es decir, porque de repente aparecen pues, grupos ecologistas, o aparecen los empresarios, aparecen elementos de la sociedad civil que se ponen de manifiesto en ese tipo de mesas. Pero aquí, Tomás, yo conociendo un poco el percal, esto no va a sentar nada bien en la dirección del Partido Socialista y en la presidencia del Cabildo, porque primero porque es un tema polémico, en donde ellos saben que eso a ellos les duele, porque ellos son los defensores entre comillas, del territorio, y este tipo de cosas siempre le han dolido. El tema del consumo del territorio siempre lo han dicho ellos, que no consumir nuevo territorio, pues oye, que, con más razón, que es mejor ampliar las carreteras donde ya están que consumir. Con más razón. Claro, pero esto es un tema que le arde porque ellos ya han tomado una decisión, es que han tomado una decisión y han apostado públicamente por una decisión. Pero la decisión, y un poco yo ahí estoy bastante de acuerdo con Tomás, no creo que haya sido tanto, efectivamente, porque lo que le nace al Partido Socialista y lo que yo creo que nos nace prácticamente a todos es que esté soterrado, sino que por cuestiones de partido y por cuestiones que no sabemos, o sea, dentro del propio del Gobierno de Canarias, que es del mismo, pues han tenido un poco que agachar la cabeza o decir, bueno, pues vamos a hacer esto. Pero efectivamente ahora sale esto. Y hay que ponerlo sobre la mesa porque yo creo que la mayor parte de Lanzarote, no lo sé, incluso la participación ciudadana de Playa Honda, oye, que es que nos toca de lleno. Hombre, nadie dice... A veces es verdad que también usted alienta tanto, en este caso, cuando está en la oposición, le da a la ancha a los grupos alternativos y tal, que está muy bien, pero se le da y después cuando está en el gobierno te encuentras con esos mismos problemas, pero al contrario, ¿no? Que te están exigiendo a ti lo que tú defendías hace... En Lanzarote es que es evidente que no puedes consumir más territorio. O sea, es que es evidente existiendo esa alternativa. A no ser que, vamos, me tendrían que convencer. No, hombre, a mí si me convencen los técnicos, pues yo... Pero tampoco ha habido... Pero es evidente que todo el mundo prefiere que no se consuma más territorio. Una conferencia, una participación, vamos a explicar lo que se va a hacer y el por qué, entonces... Pero me refiero que desde el punto de vista ecológico y político del Partido Socialista, claro, este tema les quema. Por eso no entiendo por qué han cambiado. Me lo han comentado gente, amigos míos del Partido Socialista, que saben que este tema hay contradicciones y ellos no son muy partidarios, dicen, ¿no? Porque nosotros hemos defendido otro discurso.
y ahora nos van a echar en cara que estamos diciendo otra cosa diferente a la que Estamos decíamos haciendo otra hace cosa escasamente diferente a la que a lo decimos, que decían hace pero 2 bueno, años. es que lo que está ocurriendo en el Partido Socialista es que todo lo que dicen y todo lo que hacen De todas maneras, normalmente ya es veremos si se contradictorio. celebra, porque esto es una petición, se aprobó por mayoría celebrar, según me cuentan aquí, pero vamos a ver, porque Marco Vergá dice que ya este asunto se había tratado y no tiene sentido que se trate de nuevo en el Consejo de la Biosfera. Están diciendo que no es verdad que se hubiera celebrado ya, sino que se comentó, pero no un debate abierto sobre opciones y sobre elección de unas, o por qué una fórmula u otra. Por cierto, que tenemos que ir ya, no sé si ha llegado nuestro invitado, no ha llegado. Bueno, pues la polémica, hablando también de medio ambiente, de carga, en este caso del decrecimiento de Lanzarote, el debate está ahora mismo en boca de todos. ¿Y por qué? Porque hay unas palabras que dijo la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, en Fitur, que no tuvieron, la verdad, mucha repercusión. Nosotros estuvimos allí y posteriormente fueron trasladadas o recogidas por una agencia de noticias a nivel nacional y fue EFE, creo que era, y llegó a los periódicos sobre todo de Inglaterra y de Gran Bretaña. Y en este tema ahí saben cómo son los de exagerados un poco los periódicos sensacionalistas, ¿no? Y dieron a entender que la presidenta, cuando habla de que la isla está saturada turísticamente, es que no querían que vinieran más turistas, como habló de que había que elegir otro turismo, promocionar otro tipo de turismo, pues se dieron por aludido y lo interpretaron, yo creo que con mala fe, en mi opinión, de que lo que estaba diciendo la presidenta es que los turistas ingleses no nos servía y que no valía que vinieran turistas ingleses, sino otros de mayor poder adquisitivo. Bueno, que Lanzarote está saturada turísticamente, yo creo que es un hecho. O sea, para eso no hace falta... Bueno, desde mi punto de vista es así. O sea, una isla que recibe, no sé cuánto habrá recibido, el año pasado fue un año raro. 2,5 millones, 2,7 En condiciones normales, 2 millones y pico, ¿no? El año pasado fue un poco raro porque al comienzo teníamos el tema del pico este que tuvimos de coronavirus, pero en general, o sea, una isla con el tamaño de la nuestra, con la población de la nuestra y 2 millones y pico de turistas, pues es una isla saturada. Pero a mí, de todas maneras, creo, y lo que digan los medios británicos, bueno, puede tener su relevancia, pero creo que en general, pues eso es un periodismo que hoy lo leen y mañana vienen de vacaciones igual. O sea, me da la impresión de que no va a afectar al destino. Ahora, a mí lo que sí me preocupa es más bien que sí se haga una política de declaraciones y no de hechos. O sea, me gustaría más que en vez de hablar de isla saturada turísticamente, nos contasen qué propuestas tiene el Cabildo de Lanzarote, este grupo de gobierno, el Partido Socialista, para evitar la saturación y sobre todo los efectos negativos, porque yo iría todavía más al grano, es decir, como lanzaroteño que soy yo, o como sociedad que somos la isla de Lanzarote, ¿en qué nos afecta la saturación turística? Oye, pues nos afecta en que tenemos un parque móvil absolutamente desbordado. O sea, Lanzarote, si fuese un país, sería seguramente el país del mundo con más coches por habitante. Pues eso necesita una serie de políticas de transporte público, que beneficien a otro tipo de movilidad que no sea el coche. La vivienda es otro asunto. O sea, es muy caro comprar en Canarias en general y en Lanzarote en particular, y adquirir y alquilar incluso, porque hay se copan muchas viviendas por parte del alquiler vacacional, por parte de gente que llega de fuera. Oye, pues vamos a ponerle coto a eso, vamos a hacer un debate sobre qué hacer con la vivienda. Pero la declaración así, o sea, en sí, creo que no lleva nada, porque puede ser como la declaración esta de isla en emergencia climática que tuvimos al principio de la legislatura, y a finales de la legislatura no hay ni un solo molino eólico más para evitar que se queme gasolina o combustible en este caso para encender las luces de nuestra casa. Entonces me gustaría que concretasen, más allá de esas palabras que pueden quedar muy altisonantes y muy tal, pero que vayamos a los problemas de la gente: vivienda, transporte, movilidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, Gloria, me va a permitir, porque sí, tenemos que ir a publicidad, me están diciendo que también tenemos que vivir de algo, Gloria, y además es que ya está el invitado esperando. Ay, perdona, Gloria. Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado, don Francisco Martínez, Paco para los amigos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Paco? Muy bien. Bueno, Paco, pues me imagino que después de estos 2 años tan malos turísticamente, el año 2022, perdón, ha sido un año
podríamos decir no excelente, pero muy bueno. Razonablemente bueno, efectivamente, sí. ¿Y esto qué significa a niveles para la moral turística de los empresarios, de los promotores, de los trabajadores que trabajan en el sector? Hombre, después de venir de turismo cero, casi todo cerrado, pues francamente ha sido una inyección de optimismo, ¿no? ¿Y se ha recuperado, como han dicho algunos, más rápido de lo que muchos creíamos? Puede que sí. Ha habido épocas en que la ocupación ha estado en máximos y bien, de todas formas, el global del año 22 ha sido un poquitín inferior a 2019, ¿no? En el aspecto de llegada. De llegada, sí, pero ha estado bien y los ingresos han sido más o menos iguales que los de 2019. A mí me han dicho que a lo mejor hay, porque según las estadísticas oficiales del gobierno, dice que Canarias en general facturó más que el año 2019, pero sí reconocen que no hay mayor beneficio. ¿Por qué? Porque Por los la subida costes... de los costos, claro. Eso es verdad. No, el beneficio ha sido menor. Es que los costos se han disparatado, ¿no? Sobre todo la electricidad, ¿no? La electricidad y los consumos habituales de un hotel, todos han subido, ¿eh? Gloria. O sea, que se ha facturado más, pero ha habido menos beneficios. Sí, poco menos. Un poco por el tema de la inflación. Claro. Ha habido un 6% menos en Lanzarote con respecto A 19. al 2019. En el 2017 se batió el récord, que eran 2 millones, casi 3 millones. Y ahora estamos más o menos por lo mismo. ¿Ustedes están de acuerdo con cambiar, por así decirlo, el modelo turístico de Lanzarote? Es decir, ¿cómo se podría ir ese turismo de calidad? ¿O hace una diferencia en lo que puede ser turismo de calidad o turismo de lujo, turismo premium, que convertir a la isla en ese tipo de turismo puede ser muy complicado? Es decir, ¿se puede aumentar la calidad, pero se puede convertir la isla en una isla como un destino exclusivo? No. O sea, en términos realistas. Convertir la isla en Mónaco, olvidémoslo. Ahora, que haya una cierta parte del turismo que sea de calidad, yo creo que eso es bueno, ¿no? Pero el resto de las instalaciones que tenemos que no son adaptables a ese turismo de calidad, ¿qué hacemos? Estamos hablando de unas 30.000 camas que son más o menos básicas, ¿no? ¿Las cerramos o...? ¿Qué le han parecido las declaraciones de la presidenta del Cabildo? Mal, como deseo está bien, ¿no? No podemos seguir creciendo toda la vida, aunque yo creo que no estamos creciendo, ¿no? Porque ya en 2022 hemos bajado, 2023 todavía es una incógnita, ¿no? Pero como deseo está bien, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esos comentarios porque eso llega a la prensa foránea y especialmente la prensa británica, que es muy amarillista, pues nos maltrata. Y a ella personalmente la han puesto mal. Han hecho comentarios de ella que a mí tampoco me han gustado, ¿no? Es un tema Pero delicado. porque la prensa inglesa, Paco, tú que hablas inglés y lo has leído, a mí me lo han traducido, lo que viene a decir un poco es que como que nosotros despreciábamos el turista inglés, ¿no? Sí, pero es que además la presidenta no habló de los ingleses, dijo el turismo, ¿no? Sí, es verdad que se refirió que había que ir cambiando el turismo inglés por uno de mayor poder adquisitivo. Sí, y no, pero que... Pero no quitando el turista inglés, pero sí diciendo que vinieran de otro... No, diversificarlo, pero en esa labor llevamos ya 7 u 8 años. Eso siempre se ha hecho, si es que no ha cambiado nada. ¿no? No, es que vamos a ver lo que pasó exactamente, efectivamente, eso de diversificar el turismo para no tener que depender casi un 50% del turismo británico, se lleva diciendo toda la vida en todas las ferias. Y además es razonable. Lo que pasa es que se decía en un ámbito local, privado. Claro. Cuando se dicen este tipo de declaraciones, a mi juicio, con un claro... porque, vamos a ver, habían pasado desapercibidas. Son después cuando se ponen en manos de una agencia para que esta agencia las difunda. Ahí es donde entonces empiezan a hablar los periódicos ingleses de que no nos quieren porque se malinterpreta eso, que lo hemos dicho toda la vida. Es que aquí cuando se dijo nadie le dio importancia porque todo el mundo sabía lo que quería decir. Quizás esa irresponsabilidad a la hora de poder decir eso, porque es verdad que a lo mejor no afecta demasiado
momentáneamente, pero sí afecta a la reputación de marca de la isla No, de la verdad que Lanzarote. si seguimos insistiendo. Claro. Esta mañana estuve hablando con un consejero del Cabildo de este tema y él me comentaba, y coincido con él, que la noticia ha salido y que en unos días eso se ha olvidado, si no seguimos insistiendo en lo mismo, ¿no? Y yo creo que es así. Daño no, hoy no tenemos noticias de que eso pueda ser nocivo en ningún sentido si no seguimos con esa dinámica. Sí, Que no hay claro, por qué. pero el problema, que Paco, antes es que se comentaba- va a seguir porque ahora la presidenta va a tener que aclarar exactamente a qué se refería. Yo Y, creo que no debiera hacerlo, francamente. Yo creo que el tema es mejor dejarlo como está, ¿no? Antes la tertulia que tenían antes, sí. Tomás estaba dando unas claves de por dónde debiéramos ir, que es un trabajo infame, tremendo, ¿no? Pero creo que está cargado de razón, ¿no? Tomás, Este fin de semana leía en La Provincia, creo recordar que era, un artículo bastante amplio sobre cómo funcionaba, cómo estaba funcionando en los últimos años, especialmente a partir de los últimos meses, después de la recuperación de la pandemia, la economía canaria. Y aunque reconoce que las cifras del turismo están siendo buenas y que la tasa de empleo también, o sea, o mejor dicho, el desempleo también ha bajado, sin embargo, parece, y por eso le pregunto a usted, como empresario, como persona que está relacionada con el sector principal de la economía de las islas, que es el turismo, ¿en qué estamos fallando para que, sin embargo, en Producto Interior Bruto no hayamos recuperado las cifras de 2019 y en eso también nos alejamos a la media estatal y ya no hablemos de la europea? Porque al final eso también es el bienestar de la gente. O sea, vale, tenemos un sector turístico que funciona, pero si su rentabilidad o su capacidad de, no sé, porque empleados que genera o trabajo genera, pero luego seguimos distanciándonos en niveles de bienestar y de sueldos y de todo lo demás al resto del Estado, algo ahí no estaremos haciendo bien. Uy. ya le tocaste la piel. No, es que, vamos a ver, la gente de hostelería, en Canarias tenemos el mejor convenio de hoteles de España, ¿no? Que ahora entró su renovación con fecha de 1 de enero y es un buen convenio para el trabajador. Lo que pasa es que las empresas hoteleras no pueden suplir todos los problemas que hay cuando el trabajador sale del trabajo, se va al supermercado, enciende la luz y demás. Nosotros no podemos tapar todo eso porque sería imposible, ¿no? Sería muy bonito poder decir, utópico, pero poder decir, mire que el salario mínimo interprofesional son 1.080 euros. No, pues yo propongo que lo hagamos 2.500 euros. Y eso popularmente suena bien, ¿no? Y yo creo que tendría mucha aceptación, ¿no? Pero claro, sería una auténtica locura, ¿no? Hundiríamos la economía en, Sí, pues en 3 días, no seríamos competitivos y se arruinarían las empresas. En definitiva, es muy complicado. Hay una cosa que me preocupa, el tema de las inversiones. Ahora, después del parón, pues había mucha incertidumbre. Ahora con la guerra de Ucrania, pues no se sabe tampoco muy bien cómo va a terminar todo esto. Pero en cualquier caso, me están diciendo, precisamente por WhatsApp, que ahora mismo hay en algunos ayuntamientos, tanto en Yaiza como en Teguise, proyectos para hacer nuevos hoteles. ¿Tiene conocimiento? En Teguise hay uno que yo sepa y en Yaiza creo que hay 2 y no hay más. 2 que se van a hacer. O están en marcha, ¿no? Bueno, hay uno, el grande El grande, sí. Aparte del grande creo que hay 2. Uno pequeño de 5 estrellas y otro pequeño también, ¿no? Pero lo que digo yo es que cuando se habla de esto, por eso digo que es muy difícil hablar a veces de decir los deseos de que no crezca más Lanzarote y tal, está muy bien, pero ahora legalmente, ¿cómo puede parar a unas personas que tienen licencias concedidas para que se hagan más hoteles? No se puede parar a no ser que se hagan indemnizaciones tremendas, ¿no? Pero bueno, lo que hay previsto, tenemos un tope de camas en la isla, ¿no? Y estamos rozando el tope, ¿no? Y normalmente ahí se acabó. Luego, ahora hay 70.000, 71.000 camas, creo que hay en Lanzarote, aprobadas oficialmente. Pero bueno, lo cierto, Paco, es que no sé yo si
ahora todos estos hoteles que se van a abrir, por ejemplo, ustedes se quejaban, o se quejan algunos pequeños empresarios de que ya no hay trabajadores, que lo que falta son trabajadores. ¿Eso es verdad? Hombre, es verdad. Sobre todo cualificados. Pero no cualificados, da igual, faltan también no cualificados, ¿no? El tema está en que tenemos 9.000 parados. Por eso, es que eso es lo que no sé. Pues eso es algo que hay que mirar, qué está pasando con 9.000 parados, que no haya gente para que puedan cubrir esos puestos. Y tengan que venir gente de fuera. Eso es Porque una ese es un situación tema muy complicada, ¿no? Hay muchos que no quieren entrar en el sector de la hostelería y otros pues que no querrán trabajar sencillamente, ¿no? Y otros que a lo mejor están buscando la vida por otro lado. No, sí, evidentemente la gente tiene que comer todos los días y pagar sus facturas y demás, y de algún sitio están recibiendo ingresos, ¿no? A ver, cuando hablamos también de turismo de calidad, por lo menos aquí en Lanzarote, yo voy por otras islas, incluso por otros sitios de España, y realmente la planta alojativa aquí es muy buena. Durante toda la pandemia, además, hubo mucha inversión digamos, del sector privado. Sí. Sin embargo, no veo que esté acompasado con la inversión pública en el tema de infraestructuras. Cuando nosotros tratamos de tratar turismo de calidad, lo mínimo que quiere un turista, mínimamente de calidad, es que por lo menos las aceras estén correctamente alineadas, que no esté saliendo malos olores en todos los sitios. Es decir, un mínimo que en muchos sitios todavía eso no pasa. Pero el turismo de calidad tiene más exigencias, ¿no? Sí, pero es que le estoy diciendo que eso es lo básico. O sea, es que ni siquiera a lo mejor lo básico estamos atendiéndolo. Me refiero que el Cabildo ha tenido muchísimos millones sin invertir para poder a lo mejor aprovechando durante todo este tiempo y poner al día las infraestructuras públicas más básicas. Las administraciones siempre son más lentas que la empresa privada, ¿no? La empresa privada lo tiene más fácil. Piensan en un proyecto, el que sea, piden su licencia, acometen el proyecto, lo pagan y las administraciones públicas lo tienen mucho más complicado, ¿no? Cualquier movimiento en un ayuntamiento o en un cabildo requiere de mucha burocracia y muchas aprobaciones y no es fácil, ¿no? Lo que sí, aquí hay un ejemplo en Lanzarote de algo razonablemente bien hecho, que fue la urbanización Costa Teguise, ¿no? Allí se hicieron todos los servicios, carreteras, farolas, agua, potabilizadora de agua, todo. Y se hizo el primer hotel, el Hotel Las Salinas, y luego ya vinieron los demás, ¿no? Pero la base de la infraestructura general, francamente, estuvo muy bien hecha en un principio. Pero yo creo que se refería un poco a Gloria, que es una cosa que yo le he oído a muchos representantes empresariales, y es que, sobre todo en Gran Canaria lo he oído, que las administraciones públicas con los planes de modernización, que era una cuestión donde se comprometía la iniciativa privada a renovar sus infraestructuras, los hoteles, los apartamentos, y la pública a hacerlo lo mismo, que vaya de carretera, tal, y en No. cambio no se ha hecho en gran parte. Yo digo que hay zonas que dan un poquito de pena, hoteles de 5 estrellas perfectamente tal, y luego la infraestructura ves que son de tercer mundo todavía. Sí, pero bueno, esa es una realidad con la que tenemos que vivir, ¿no? Y no hablar de parar el flujo turístico, hacer las cosas mejor. Nos toca a todos, a todos. Venga, la última pregunta. Yo quería preguntar, ¿qué pasa con, noto algo, he visto algunas noticias con respecto a los centros turísticos y a quien los dirige en este momento, que es Benjamín Perdomo, a los trabajadores de los CAC? He visto acusaciones o declaraciones contrarias a la posición que están manteniendo los empresarios, pero no me queda muy claro, yo desde fuera, que estoy muy fuera, no me queda del todo claro. O sea, sé que los trabajadores consideran que no deben formar parte de los empresarios, por lo que he podido leer. Si quieren que se expulse a la Solan y en general a la Federación Turística. Y luego Benjamín Perdomo, por ejemplo, lo que ha dicho es que tienen añoranza de otros grupos políticos o que gobernaron en el pasado en el Cabildo, lo relaciona, en fin, no sé, ¿qué pasa ahí? No, sí, ha sido un comentario nada más por parte de Asolán sobre las colas en algún centro turístico, ¿no? La montaña y en la cueva, ¿eh? Y nada más. Y la salida está tan de tono, pues me parece muy poco adecuada, ¿no? Asolán ahí no pinta gran cosa, lo que sí entiendo que
tenemos una serie de personas dentro de Asolán con mucha capacidad y experiencia y que pueden colaborar en un consejo, ¿no? Nosotros no decidimos ni nada, pero sí podemos asesorar y si nos quitan del consejo, pues mal para ellos. Pero con respecto a las colas, ¿qué fue lo que...? Porque lo de las colas lo vemos todos, pero ustedes que proponían algo que en contra de lo que... De abrir los centros un par de horas más para evitar esa masificación, ¿no? Sí, ampliar el horario para que pueda dividir y premiar a aquellos que vayan en horas que nadie quiere ir, que es por la... Y eso es lo que sentó mal. Sí, porque no ha habido nada más, ha sido solo eso. Bueno, realmente yo creo, sinceramente, Paco, que es que desde el inicio, ya inicialmente, este grupo de gobierno no ha querido, no le ha gustado voces discordantes. Estaban acostumbrados a que siempre todo el mundo opine lo mismo. No, pero Jorge, si no era ni discordante No, ni pero, nada, pero no tanto lo que dicen... ¿por qué no abrís un par de horas más? Pero no solo lo que dicen los consejos, sino lo que dicen en la prensa. No, si se sale fuera del discurso oficial no gusta, y esto yo creo que es un tema que los políticos tienen que acostumbrarse, que no quiere decir que la otra persona tenga razón o no tenga, o la tenga o sí la tiene. El problema es que se tiene que hablar todo el mundo y después cada uno, oye, me dirá, gustará más o menos, pero eso es el verdadero el derecho a hablar es que yo ¿no? me quedo asombrado cómo ha ido perdiendo capacidad esta isla de crítica. Esta isla ha perdido una capacidad de crítica. Yo recuerdo cuando yo empecé en el periodismo, Paco, que tú tanto ayudaste a muchos medios de comunicación en tu época de los Socos, y yo recuerdo que había una libertad que ahora prácticamente hemos avanzado en muchas cosas menos en eso. Sí, yo lo que creo ahí... Y la gente no se mosqueaba como ahora y te retiraba la publicidad porque tú te criticabas. Aunque usted quizás en su Se posición... criticaba educadamente, evidentemente, que es lo que solemos hacer aquí. Y evidentemente tiene que ser muy prudente y además lo entiendo perfectamente, pero sí que es cierto que independientemente de las formas es la voz de, bueno, en este caso de Asolán, pero también podría ser de la Federación Turística, que tampoco entiendo por qué no está dentro de los CAT la Federación Turística. Pero bueno, de alguna manera representas, Susana Pérez representa... Pero es que, claro, una de las críticas es que solo representa a los hoteleros, no, o sea, representa a todo el sector turístico. Yo no entiendo, por muy discordantes que sean las posiciones, que no son tan discordantes. Todos tenemos derecho a hablar, a opinar y también, en ese caso, a votar. Es decir, porque a todos nos competen los centros turísticos y más a todo el sector turístico. Yo entiendo que, y ahí coincido con Jorge totalmente, es decir, parece como aquellas opiniones que no me gustan, pues las tengo que acallar y hago toda una campaña para ir en contra de alguien en concreto, ¿no? Porque... No, pero el caso a lo mejor ha molestado el comentario de abrir un par de horas más, que ha molestado a los sindicatos y eso ha sido, a lo mejor es que no quieren trabajar más. No, pero si lo va a pagar, ¿no cree usted que lo van a hacer gratis? Estaría bueno que encima no se le pagara. Pero ¿para qué tanta pasta? Está bien como estamos. No, yo creo que ahí es verdad que hay sindicatos o trabajadores que prefieren no alargar su horario, su jornada de trabajo, que son de 7 horas. Sí. Y simplemente, pero yo no le echaría la culpa sinceramente a los trabajadores, Paco. Yo creo que esto es una cuestión de la dirección de la empresa, que considera que es más rentable no abrir y ya está. Pero el problema es que a lo mejor puede ser así, yo no he hecho los cálculos, ellos los tienen. El problema es lo que dice Tomás y Gloria, ¿y por qué no se soluciona el problema de las colas? Porque esto es un problema que se viene arrastrando no de ahora, no es ni de culpa de Benjamín, Llevamos años así, ¿no? Llevamos muchos años. De todas maneras, yo también creo, no lo sé, hablando te digo desde fuera y tal, que el problema no está en la apertura, porque tú vas a Montañas del Fuego por lo general en las últimas 2 horas de apertura y no hay cola. El problema es que se acumula en unas determinadas horas que son precisamente las de la mañana. Y yo ahí lo que echo de menos a estas alturas de la película todavía es que una cosa que es tan normal en cualquier servicio en todos lados, que ya va con cita previa, es que tú no entres a los centros turísticos con las entradas compradas previamente y por lo tanto con una, digamos, una programación de que si ahora hay 100 ya compradas, pues me tengo que esperar al día siguiente o lo tengo que hacer con la suficiente antelación, que eso cuando vamos de viaje lo hacemos. Es tan fácil como irse a Andalucía, a la Alhambra. A la Alhambra, a la Sagrada Familia, a las Islas y te dan tu horario, tiene tu horario, tiene tu horario, perfectamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que también ese programa es el programa más informático más complicado de la historia, porque yo llevo, no, que nos vendieron otra cosa, pero ya es que a estas alturas que tú no puedas comprar las entradas sería realmente ya criticable que llegáramos al verano y estuviéramos con el mismo problema.
porque entre otras cosas, no solo porque la calidad de la visita empeora, sino que se puede resolver el problema, porque si no se puede resolver, pues bueno, pues no tenemos que aguantar las colas. Pero si se pueden resolver, y después para mí me parece fundamental, yo llevo no sé cuántos años trabajando en el periodismo, 35 creo, 37, y lo venimos diciendo de mucha gente desde hace tiempo. Oiga, no habrá que sacar ya los coches de lo que es el Parque Nacional y ponerlos con lanzadera desde Yaiza y desde Tinajo. ¿Eso es tan difícil hacerlo? Yo no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué prefieren que sea así? Yo sé que, bueno, ¿cuántos años se lleva hablando de esas lanzaderas y demás? Muchos. Mucho, ¿no? Hablando sí, y no pasa. Pero ¿por qué cree? ¿Usted cree que eso podría Por falta ser? de decisión. Oye, porque meter los coches en el mismo... No tiene ningún sentido, porque cuando además, si me dice que tú haces una ruta en coche, pero tú entras... ¿Es un aparcamiento? Cruzas un par de kilómetros de carretera recta y te metes en un aparcamiento en el que Claro. cabe lo que cabe y por lo tanto no Oye, hay más. cuando venían pues 1 millón de turistas, pues todavía, porque no había ese problema, pero ahora que vienen casi 2.700.000, pues don Paco, presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, muchas gracias por estar aquí Pues y encantado, como mucha siempre. suerte y que las cosas sigan yendo más o Esperemos. menos bien, ¿no? A ver si el señor Putin no lo acaba de estropear. Sí, la verdad es que aparte de Putin estropear, yo cada vez que veo el drama y ahora cuando ve uno los periódicos lo que ocurrió, es que parece que uno piensa, ¿no?, que está en este hotel que estamos nosotros, en el Arrecife Gran Hotel, que se puede escallar, como se escallaron 3.000 edificios entre Turquía y Siria, es un drama, increíble. Y Siria ya como no tenía, porque tenía, como que tenía poco, ¿no? La verdad Guerra, hambre. Tenemos que estar agradecidos por la suerte que tenemos. La verdad que sí. Efectivamente. No, y eso aún, o sea, y no lo digo en plan positivo, porque es verdad que Canarias muchas veces se ha beneficiado de las desgracias ajenas, ¿no? Pero de las desgracias, digo, sea primavera árabe, sí. antes de eso de guerras en los Balcanes y antes de eso de muchas cosas, pero para un destino como Turquía, que tiene en la economía turística uno de sus pilares, o sea, esto tiene que haber sido un revés, porque claro, también genera una... Cierto miedo. Sí, o sea, que aparte del sufrimiento horrendo que uno puede ver en los medios de comunicación, las secuelas que eso puede generar, por ejemplo, a nivel económico para un país turístico como Turquía. Y luego que esos países, como era Libia, el Líbano, Siria, eran países que nosotros ahora los hemos visto como tal, pero vamos, la gente, el que lea la historia, eran países que Sí, con un grado de desarrollo. un grado de desarrollo interesante, importante, tanto de salud democrática como económica, ¿no? Y en cambio ahora pues es un desastre. Pues, don Paco, lo dicho, muchas gracias. Tomás, Gracias. también Gloria, muchas gracias. Nosotros mañana volvemos a la misma hora.